Capítulo 171. Chirrido. En el momento en que el jefe Bigfoot Rat lanzó su grito de guerra, los guerreros rata debajo del trono se estallaron en frenesí, levantaron sus toscas armas y rugieron. Guerra. Devorad a los débiles humanos. Salve, rata pie grande. Los guerreros hombres rata eran imponentes y musculosos, con grotescos globos oculares verdes que cubrían sus cabezas y cuerpos. Técnicamente hablando, todos eran descendientes de Bigfoot Rat. Bigfoot Rat había nacido en el laboratorio de ingeniería genética del caos de Joseph Hoffman, con destacadas características del caos. La característica más sorprendente eran los horribles globos oculares repartidos por todo su cuerpo, un rasgo transmitido a su descendencia. Mientras los vítores resonaban por el palacio, todo el distrito Trash Mountain de Underhive cobró vida. Los hombres rata salieron de sus madrigueras y se reunieron en masa. La mayoría de los guerreros hombres rata eran mutantes horribles, con muchos de sus ojos podridos. Algunos carecían de extremidades debido a la endogamia, lo que les causaba graves defectos genéticos. Sin embargo, nada de esto disminuyó su vitalidad. Los guerreros hombres rata vestían armaduras toscas y oxidadas y llevaban escudos, espadas y lanzas desiguales mientras se reunían en una formación desorganizada pero amenazante. Entre la horda destacaron varios guerreros especializados. Artilleros Ratling, armados con grandes ametralladoras improvisadas, fabricadas a partir de chatarra. Ratas lanzallamas, equipadas con tanques de combustible y máscaras de gas. Ratas psíquicas, envueltas en túnicas negras, que irradian energía psíquica. Ratas suicidas, pequeñas y fibrosas, con el cuerpo cubierto de explosivos. Incluso había escuadrones de caballeros rata montados en grotescas ratas mutadas. El ejército también incluía máquinas de guerra improvisadas. Lanzadores de bombas de radiación, arrastrados por ratas mutantes más pequeñas. Tanques Rat blindados, arrojando humo negro mientras avanzaban pesadamente. Estas armas, construidas a partir de los desechos de Trash Mountain, eran rudimentarias y propensas a fallar. Durante su reunión, una rata mutada montada por un caballero rata mordió el tanque de combustible de una rata lanzallamas cercana. El combustible derramado se encendió, convirtiéndose a la desafortunada rata en una bola de fuego viviente. Chirrido. La rata en llamas corría frenéticamente, esparciendo fuego a otros hombres rata antes de detonar un grupo de ratas suicidas cercanos. Auge. La explosión destruyó a docenas de hombres ratas, cubriendo el área con extremidades quemadas. El conductor de un tanque blindado, que se asomó por la escotilla, estaba salpicado de sangre. En lugar de inquietarse, el conductor lamió la sangre de su cara, saboreando el manjar. El caos apenas inmutó a los hombres rata. Para ellos, tales accidentes eran tan rutinarios como comer carne podrida y dormir. Simplemente se burlaron de la desgracia de las víctimas. A pesar de estos reveses, la horda de hombres rata pronto se reúne con toda su fuerza. Docenas de guardias rata llevaron el trono de Bigfoot Rat desde el palacio subterráneo, y el jefe observó con orgullo su ejército, ignorando las explosiones y contratiempos ocasionales. Chirrido. Ataque. Bigfoot Rat rugió la orden. Las unidades de vanguardia ya habían logrado un éxito significativo y ahora era el momento de un asalto a gran escala. El enjambre de hombres rata pisotearía todo en el mundo humano. La horda avanzó como una marea negra, inundando la salida de la colmena subterránea. Sentado en el trono en el centro del ejército, los ojos de Bigfoot Rat ardían con profundo odio. Débil mundo humano, recuerda este día. La gran rata pie grande ha descendido y gobernará este planeta. Ustedes, débiles, se arrastrarán a mis pies aterrorizados. La tribu mutante en un campamento de mutantes, figuras grotescas se reunieron alrededor de un fuego, desgarrando la carne de su última presa. Un grupo de carroñeros. Estos pobres humanos habían logrado sobrevivir en la subcolmena, solo para convertirse en alimento para los mutantes. Los mutantes desgarraron y devoraron la carne mientras los gritos de los carroñeros resonaban. Su líder, royendo un cráneo, de repente sintió que algo andaba mal. El suelo temblaba. Rugiendo, el líder arrojó el cráneo a un lado y agarró un enorme garrote con púas. Los demás mutantes siguieron el mismo ejemplo, armándose y preparándose para defender su territorio. Esta era la tribu más grande y poderosa de la zona.
Cualquier enemigo lo suficientemente tonto como para desafiarlos terminaría en sus vientres. Mientras cientos de mutantes corrían hacia las puertas del campamento, aullando de sed de sangre, se quedaron paralizados por el shock. Extendiéndose hasta el horizonte se encontraba un enjambre interminable de hombres rata. La cacofonía de sus agudos chillidos perforaba los oídos de los mutantes como cuchillos. Eran los hombres rata. El terror se apoderó de los mutantes cuando se dieron cuenta de que escapar era imposible. La horda de hombres rata avanzó como un maremoto, abrumando el campamento en cuestión de momentos. Cuando el enjambre pasó, no quedaron nada más que huesos manchados de sangre. El ejército de hombres rata no se detuvo y siguió avanzando hacia su objetivo final, el mundo humano. Subcolmena puesto avanzado de la Academia Leal. La estación de suministro temporal de la Academia Leal se encontraba contra una imponente pared de metal, uno de los millones de pilares de soporte que sostenían la enorme superestructura de la ciudad Colmena. El puesto de avanzada era un salvavidas vital para los cadetes que se entrenaban en la subcolmena, proporcionándoles suministros y protección para garantizar su seguridad. Rat-tat-tat. Los cañones automáticos ardían, escupiendo fuego mientras acribillaban a docenas de hombres rata que cargaban, reduciéndolos a pedazos ensangrentados. Chirrido. Pero más hombres rata avanzaron en masa y su gran número abrumó las defensas. Los cañones automáticos se sobrecalentaron por el uso prolongado, y sus cañones brillaron al rojo vivo antes de atascarse. Aprovechando la oportunidad, la artillería de los hombres rata destruyó los cañones. En realidad, los cañones ya estaban casi inservibles. El puesto de avanzada había agotado su munición y acababan de dispararse las últimas balas. Mantengan la línea. No dejen pasar a estas malditas ratas. En el perímetro, docenas de guerreros mejorados por el tribunal y guardias de la Academia Leal luchaban desesperadamente para repeler a los invasores. A pesar de sus esfuerzos, algunos hombres rata rompieron las defensas y cargaron hacia el corazón del puesto avanzado. Fueron aniquilados rápidamente. Los rayos láser de alta energía dejaron agujeros humeantes en sus cuerpos. La figura responsable era un hombre alto vestido con túnicas negras y una pesada armadura inquisitorial. DeVille, el gran inquisidor del tribunal. DeVille manejaba un arma de plasma con precisión letal, masacrando a cualquier hombre rata que atravesara la línea. De pie como un escudo ante los cadetes, los protegió con su vida. Días antes, mientras investigaba la subcolmena, DeVille había recibido noticias de este puesto de avanzada. Los cadetes de la Academia Biogene se habían encontrado con mutantes durante su entrenamiento. DeVille había corrido al puesto de avanzada para investigar, solo para encontrarlo bajo asedio por un enjambre de mutantes rata inteligentes y organizados. Reconociendo la inmensa amenaza, informó inmediatamente de la situación y solicitó refuerzos. Pero ni siquiera él había previsto la magnitud de la invasión. Oleada tras oleada de hombres rata asaltaron el puesto avanzado, sin dar respiro a los defensores. Ahora, el puesto avanzado estaba casi sin suministros y municiones. La expresión de DeVille era sombría mientras miraba la interminable horda afuera. A este ritmo, las defensas caerían en 10 minutos y todos los humanos que se encontraran en el interior serían asesinados. Capítulo 172. Chirrido, un imponente guerrero rata, de más de 2 metros de altura y vestido con una armadura pesada, entró al campo de batalla con una presencia opresiva. Los hombres rata que los rodeaban chillaron de emoción, bajaron la cabeza y se hicieron a un lado para despejar su camino. Golpe sordo. Golpe sordo. Golpe sordo. El guerrero rata avanzó con pesados pasos y deliberados hacia la línea defensiva de la estación de suministros. Las balas impactaron su gruesa armadura, generando chispas inofensivas al rebotar, incapaces de penetrar sus defensas. A medida que se acercaba a la línea, la velocidad del guerrero rata aumentaba. Concentre el fuego en el objetivo de mayor amenaza. Los guerreros mejorados del tribunal ajustaron inmediatamente su puntería y desataron una descarga de potencia de fuego sobre el guerrero rata con armadura. Las balas llovieron como una tormenta, pero la armadura reforzada las rechazó con facilidad. Sin armamento pesado, atravesar una protección tan densa era casi imposible. Incluso las pocas balas que lograron perforar su armadura solo causaron heridas superficiales, enfureciendo aún más a la bestia. Rugido, el guerrero rata gritó, bajó la cabeza y cargó como un tanque hacia la línea defensiva. Evadir.
Los guerreros buscaron refugio. Auge. El guerrero rata atravesó las barricadas, haciendo volar escombros y levantando una nube de polvo. ¡Ah! Los gritos resonaron cuando la bestia atravesó las defensas. Cuando el polvo se asentó, el guerrero rata se puso de pie, sujetando a un guerrero mejorado con sus enormes garras. El desafortunado soldado había sido empalado y la sangre le manaba de la boca. A pesar de sus heridas fatales, el guerrero levantó desafiante su arma y disparó una ráfaga al casco del guerrero rata. Pero los disparos fueron inútiles. El casco grueso y sellado ofrecía protección completa. El guerrero rata se burló, apretando su agarre. Humanos, débiles. El guerrero dejó escapar un grito agonizante mientras sus camaradas redoblaron su fuego, solo para ser abatido por un hombre rata más pequeño que se colaba en el caos. Con desdén, el guerrero rata descartó a su víctima, arrojando el cuerpo a un lado como si fuera basura, y levantó un enorme martillo de guerra con púas. Ruido sordo. El arma cayó estrepitosamente, reduciendo al soldado caído a pulpa. Alzando su martillo empapado de sangre, el guerrero rata rugió. «Ataquen, mis parientes. Maten a todos los humanos». Los defensores restantes sintieron un escalofrío que les recorrió el corazón. Sin refuerzos a la vista, atrapados en lo profundo de la subcolmena, no tuvieron más opción que luchar hasta la muerte. Sin embargo, en el fondo, aún quedaba un rayo de esperanza. Según el sagrado código de redención, si se mantenían firmes y se negaban a ceder, llegaría la salvación. El gran Salvador enviaría ángeles para librarlos del mal. Alguien gritó. Manténganse firmes. La salvación llegará. Por el Salvador. Los defensores se unieron, obligándose a mantenerse firmes y continuar la lucha. Pero el ataque de los hombres ratas se intensificó. Liderados por el guerrero acorazado, abrieron una brecha en la línea de fuego y descendieron sobre las trincheras. Cada vez más defensores caían ante las garras y las armas de los hombres rata. El guerrero rata, tras haber atravesado la línea defensiva, ahora cargó hacia el corazón de la estación de suministros. Sus agudos sentidos captaron el olor de carne fresca y pura. Niños. Para los hombres rata, estos cuerpos jóvenes e impolutos eran un raro manjar. Borrar. Un láser abrasador golpeó la armadura del guerrero rata, brillando levemente de color verde tras el impacto. Pero el disparo no logró penetrar, dejando solo una marca carbonizada. Inútil. El guerrero rata se burló. Las runas protectoras inscritas por sus sacerdotes protegieron su cuerpo de cualquier daño. Blandiendo su martillo, aplastó a todos los defensores que se encontraban en su camino, dejando solo miembros destrozados y charcos de sangre. Su objetivo estaba claro. Los cadetes de la Academia Leal. Niños, quédense atrás. Deville, el gran inquisidor, permaneció de pie frente a los cadetes en actitud protectora. Los cadetes representaban el futuro de Ur, y el código de redención exigía su seguridad por encima de todo. Deville disparó su arma de plasma sin descanso, golpeando al guerrero rata varias veces. El intenso calor derritió partes de su armadura, quemando la carne que se encontraba debajo. La bestia aulló de dolor pero siguió adelante. Por el Salvador. Cuando su pistola de plasma se sobrecalentó y falló, Deville la descartó y sacó su espada de poder. Su campo de energía cobró vida. A pesar de carecer de mejoras genéticas, el cuerpo bendecido de Deville lo hacía más fuerte que la mayoría de los guerreros mejorados. Con un rugido decidido, cargó contra el guerrero rata. Ambos se enfrentaron. Deville esquivó hábilmente un golpe de martillo y cortó el abdomen de la bestia. El campo de energía de la espada de energía atravesó la pesada armadura con facilidad. Pero la herida no fue fatal y el guerrero rata se enfureció aún más. Sus garras de acero atravesaron a Deville, solo para ser desviadas por el campo de energía de su armadura. Sin embargo, los repetidos ataques pronto abrumaron las defensas. Ruido sordo. Con un golpe de martillo que crepitaba con energía verde, el guerrero rata destrozó el campo de energía de Deville y lo envió volando hacia una pared de metal. Deville se deslizó hasta el suelo, con sangre fluyendo de su boca y nariz. Maldito mutante, y luchó por levantarse, con las manos ensangrentadas resbalando contra la pared. El daño interno era demasiado grave. Ya no podía luchar. Agarrando el colgante del Salvador alrededor de su cuello, Deville se lamentó. Tan cerca, ya no puedo ofrecerle mi lealtad al Salvador.
El guerrero rata se cernió sobre él, gruñendo. Humano, estás muerto. Pronto serás comida para ratas. La mirada tranquila de Deville se encontró con la de la bestia, con una leve sonrisa en su rostro. Siento decepcionarte. Prepárate para morir. El guerrero rata gruñó con furia. ¿Qué dijiste? La respuesta de Deville llegó rápidamente. Porque, el Salvador ha enviado a sus ángeles. Zas. El sonido de los barcos de asalto cortando el aire llenó el campo de batalla. Golpe sordo. Golpe sordo. Golpe sordo. 3 figuras vestidas con una servoarmadura carmesí aterrizaron frente a Deville, bloqueando el avance del guerrero rata. Sus motivos de alas angelicales doradas brillaban a la luz del fuego. Los ángeles de la guerra habían llegado. Imponentes con sus armaduras ornamentadas y adornadas con símbolos sagrados, los marines espaciales exudaban un aura de invencibilidad. Su sola presencia reavivó la esperanza en los defensores. El Salvador ha enviado a sus ángeles. Maten a estas ratas bastardas. Cargar. Reforzados por los ángeles de guerra, los defensores se reagruparon y lanzaron un feroz contraataque. El maestro del capítulo Clu lideró a los ángeles de la guerra en la batalla, con la misión de rescatar a los defensores de la estación, especialmente a Deville y a los cadetes de la Academia Leal. Clu asintió a Deville antes de girarse para mirar al guerrero rata. 2 ángeles de guerra se separaron. Uno administró ayuda médica de emergencia a Deville, mientras que el otro protegió a los cadetes. Clu dio un paso adelante para enfrentarse al imponente guerrero rata. La bestia vaciló, su confianza flaqueó ante el gigante carmesí. Dio un paso atrás instintivamente y luego rugió de frustración. Muere, humano. El guerrero rata blandió su martillo con todas sus fuerzas. Sonido metálico. Clu atrapó el golpe sin esfuerzo, con el brazo inmóvil. Imposible. El miedo se apoderó del guerrero rata mientras intentaba retirarse, pero era demasiado tarde. Con un golpe atronador, Clu destrozó el casco de la bestia y sangre verde brotó de la herida. Agarrando al guerrero rata por el cuello, Clu lo levantó en el aire. Muere, abominación. ZZZZZ. Un rayo psíquico surgió de la mano de Prue, envolviendo al guerrero rata. El alto voltaje cocinó su carne y acabó con su vida en instantes. La batalla terminó en menos de 10 segundos. Mientras la horda de hombres rata se dispersaba aterrorizada, más ángeles de guerra descendieron de los cielos. Utilizando vólteres y espadas sierra, los ángeles aniquilaron sistemáticamente a los hombres rata con fría precisión. La vanguardia de los hombres rata no tenía a dónde huir. La muerte era su único destino. Un derive pasaje abandonado a la entrada de un túnel abandonado, 20 ángeles del vacío y 40 ángeles de la guerra estaban en formación. Su misión era impedir que el ejército de hombres rata llegara a la colmena inferior o superior. El sonido de los chillidos se hizo más fuerte y la marea negra de hombres rata apareció en el horizonte, avanzando como un tsunami. Los ángeles del vacío en el frente estrellaron sus lanzas contra el suelo, activando sus campos de desintegración. Rugieron al unísono. Por el mundo celestial. Capítulo 173. Con un leve temblor del suelo, el abrumador enjambre de hombres rata avanzó. Al frente estaban los caballeros rata, cada uno de ellos de casi 2 metros de altura y vestidos con una armadura pesada. Unificados en formación, levantaron sus lanzas y espolearon a sus grotescas ratas mutantes para que cargaran contra las filas de los ángeles del vacío. En circunstancias normales, una fuerza terrestre sin vehículos pesados ni armas tendría dificultades para contrarrestar una caballería tan fuertemente blindada. Pero sus adversarios eran los ángeles del vacío, cada uno de los cuales medía al menos 2,5 metros de altura. Desde el principio, Eden había encargado al maestro artífice el diseño de una armadura adaptada a los físicos genéticamente mejorados de Duque y los otros guerreros del vacío. La servoarmadura de los ángeles del vacío fue reforzada con placas adicionales y capas de ceramita, lo que los hacía parecer gigantes de color azul oscuro y fuertemente blindados. Inquebrantables como las montañas. Ante la caballería que cargaba, los ángeles del vacío no se inmutaron. En cambio, activaron los sistemas estabilizadores de sus botas, anclándose al suelo. Alzando sus lanzas, se prepararon para enfrentar el ataque de frente. Auge. Los caballeros rata chocaron con los ángeles del vacío.
La mayoría fueron empalados por las lanzas de los ángeles del vacío, mientras que unos pocos lograron hacer contacto directo, solo para encontrarse chocando contra una pared de metal viviente. La inmensa fuerza del impacto mató a muchas de las ratas mutantes en el acto, arrojando a sus jinetes por los aires con huesos destrozados. Sin inmutarse ante el ataque, los ángeles del vacío desmembraron metódicamente a los caballeros rata y sus monturas. Sus lanzas, con hojas envueltas en campos de desintegración en las puntas, cortaban la tosca armadura de los hombres rata como si fueran mantequilla. Después de que el asalto de la caballería flaqueó, la horda de hombres rata avanzó con toda su fuerza. En respuesta, los hombres rata desplegaron sus catapultas y lanzaron bombas incendiarias negras recubiertas de aceite. Los ángeles del vacío desconectaron inmediatamente sus estabilizadores y se reposicionaron rápidamente para evadir el bombardeo entrante. Mientras tanto, los hombres rata desataron sus unidades especializadas. Chirrido, chirrido, chirrido. Ratas suicidas, cargadas con explosivos volátiles, atacaron a los ángeles del vacío con el objetivo de derrotarlos en ataques kamikaze. Pero las ratas suicidas nunca llegaron lejos. Los ángeles de guerra, estacionados en posiciones estratégicas, les dispararon con precisión milimétrica, detonando los explosivos prematuramente y matando a decenas de hombres rata cercanos. Auge. Un tanque improvisado de hombres rata disparó un solo proyectil antes de ser destruido por una granada propulsada por cohete. La metralla resultante atravesó a docenas de hombres rata cercanos. Desde un punto estratégico a varios kilómetros de distancia, un War Angel recargó otro cohete y apuntó, atacando sistemáticamente amenazas de alto valor. Momentos después, destruyó un lanzador de bombas de radiación. Con los ángeles de guerra proporcionando fuego de cobertura, los ángeles del vacío lanzaron una contraofensiva. Cargando hacia el corazón de la horda de hombres rata, apuntaron a nodos de comando clave. Entre la suciedad, el pus y la corrupción, los ángeles del vacío se volvieron cada vez más feroces. Su fuerza y velocidad aumentaron, abriéndose paso entre el enemigo como colosos imparables. Esta fue la marcada diferencia entre las eras tecnológicas y tácticas. La tecnología rudimentaria de los hombres rata y sus tácticas de guerra no eran rival para los ángeles del vacío. A 20 kilómetros de distancia. Centro de comando de los hombres rata sentado en su trono, Bigfoot Rat mordisqueó un trozo de carne fresca, un tributo de sus fuerzas de vanguardia. La carne pura era un manjar excepcional, absolutamente irresistible. Una vez que los humanos fueron conquistados, Bigfoot Rat planeó establecer corrales para criar humanos, asegurando así un suministro interminable de carne fresca. El solo pensamiento lo llenó de emoción. Chirrido. Una rata exploradora regresó, chillando su informe desde las líneas del frente. Bigfoot Rat escuchó y permaneció impasible. Escupiendo un fragmento de hueso, se burló cruelmente. Envíen más guerreros. Ahoguen a esos malditos humanos en un mar de carne. Para Bigfoot Rat, estas pequeñas pérdidas eran insignificantes. La capacidad reproductiva de los hombres rata era incomparable. Las ratas hembras parían continuamente, y sus crías consumían cualquier cosa contaminantes, carroña, incluso residuos radiactivos que crecían rápidamente en la vasta subcolmena. Con el paso de los años, la progenie de la rata pie grande se multiplicó hasta alcanzar decenas de millones. Incluso durante la guerra en curso, su número siguió creciendo. Incluso si eso significara sacrificar legiones en oleadas, los humanos podrían verse abrumados. A su orden, más oleadas de hombres rata se lanzaron hacia las líneas del frente. Líneas del frente. El duque y sus guerreros lucharon valientemente en medio de la interminable marea de hombres rata. Pero el ataque implacable estaba empezando a desgastarlos. Los marines espaciales sabían que su papel no era derrotar a los hombres rata por completo, sino reducir sus fuerzas tanto como fuera posible. Mientras el duque continuaba su asalto, un grito de guerra resonó desde el flanco. Por el emperador. El sonido de las bocinas electrónicas y la espesa nube de humo negro anunciaron la llegada de refuerzos. Soldados con armadura pesada y unidades mecanizadas ingresaron al campo de batalla, aplastando a los hombres rata bajo su avance. Una infantería pesada masiva, parecida a máquinas de guerra, se abrió paso a través del enjambre, dejando ríos de sangre y vísceras a su paso. Tras ellos, miles de mechas centinelas se unieron a la lucha, cada uno equipado con lanzallamas.
Llamas rugieron por el campo de batalla, incinerando a cientos de hombres rata. La llegada de refuerzos sumió a la horda de hombres rata en el caos. Aprovechando el momento, el duque reunió a sus guerreros para un ataque decisivo. Una vez completada su misión de bloqueo, era hora de ejecutar la siguiente fase de la operación. Los ángeles del vacío avanzaron como flechas, atravesando la horda hacia el centro de mando del enemigo. Simultáneamente, los ángeles de la guerra sacaron sus espadas sierra y cargaron desde sus posiciones, rugiendo sus gritos de batalla. Por el Sol Dorado y el Salvador. Al igual que Duque, su objetivo era claro: eliminar las defensas antiaéreas del centro de comando de los hombres rata. Ignorando todos los obstáculos, los ángeles del vacío y los ángeles de la guerra corrieron a velocidades vertiginosas, atravesando el perímetro antes de que los hombres rata pudieran reaccionar. Centro de mando de Radman, detenerlos. Bigfoot bramó, ordenando a sus guardias de élite que interceptaran a los intrusos. Pero ya era demasiado tarde. Los ángeles del vacío y los ángeles de la guerra desmantelaron las defensas antiaéreas, destruyendo los cañones de radiación y matando a los comandantes ratas psíquicas. Con las defensas comprometidas, naves de asalto descendieron de los cielos, desplegando a la Guardia Trueno directamente en el centro de comando. Los cañones de radiación restantes dispararon inútilmente, incapaces de evitar la retirada de las naves. Dentro del centro de comando, la Guardia del Trueno se dividió en escuadrones, rodeando el trono de Bigfoot Ra desde múltiples direcciones para evitar su escape. Los guardias de élite hombres rata representaron un desafío pequeño y cayeron rápidamente ante los gigantes con armadura dorada. Cuando la Guardia del Trueno se acercó, Bigfoot Rat sintió un miedo paralizante apoderarse de su corazón. Los recuerdos regresaron a su mente. Recuerdos de su época como espécimen de laboratorio en los experimentos del caos de Joseph. Una vez fue una rata gris despreocupada, que fue infundida a la fuerza con esencia del caos, soportando un dolor insoportable y mutaciones grotescas. Años de tortura y abuso lo dejaron sintiéndose pequeño e impotente. Aquellos días ya habían quedado atrás, o al menos eso creían. Convertido en el rey rata, ascendió al poder, decidido a nunca volver a ser débil. Su sueño de conquistar el mundo humano y volverse invencible ahora parecía ridículamente ingenuo. La visión de la Guardia del Trueno acercándose le devolvió la misma impotencia que sentía cuando era una rata de laboratorio. Bigfoot Rat tembló, abrumada al darse cuenta de que había subestimado enormemente a la humanidad. Los rápidos avances de Eden no le habían dado margen al rey rata para triunfar. Su fracaso era inevitable. Liderados por Kael, la Guardia del Trueno irrumpió en la sala del trono y rodeó al tembloroso rey rata. Capítulo 174. La sala del trono estaba llena de miembros cortados de la Guardia Real Hombre Rata. Los hombres rata de alto rango restantes, intimidados por la abrumadora presencia de la Guardia del Trueno, no se atrevieron a dar un paso adelante para proteger a su rey. Los más astutos entre ellos aprovecharon la oportunidad para huir. El ataque imperial había llegado tan rápido que no se pudo enviar ningún mensaje para advertir al resto del ejército de hombres rata fuera del centro de mando. Incluso si hubiera enviado una advertencia, el ejército no habría regresado a tiempo. Este era el sello distintivo de la estrategia imperial: destruir las defensas antiaéreas del enemigo y luego desplegar fuerzas de élite para decapitar su estructura de mando. La Guardia del Trueno había rodeado el trono y se estaba acercando. Como los guerreros más poderosos del Salvador, esta misión no fue ningún desafío para ellos. Kael se mantuvo cauteloso. El Salvador había enfatizado la gravedad de esta incursión de los hombres rata y les exigió el máximo esfuerzo. Así, la Guardia del Trueno se había preparado meticulosamente, desplegándose con toda su fuerza para la misión. Para conservar sus fuerzas, habían evitado enfrentamientos anteriores, asegurándose de estar en óptimas condiciones para el ataque decisivo. Pero ahora, frente a los mutantes rata, una pregunta flotaba en la mente de cada Guardia del Trueno. ¿Es esto todo? Los hombres rata parecían mucho más débiles de lo previsto. Incluso sin una estrategia, la Guardia del Trueno estaba segura de que podría atravesar el ejército de un extremo al otro. En cuanto al rey rata, escapar era imposible. A pesar de la facilidad de la tarea, mantuvieron la disciplina, estrechando poco a poco el cerco. Kael activó el campo de desintegración en su espada sierra, su expresión solemne mientras se acercaba al trono.
Este era el supuesto enemigo aterrador que había preocupado al Salvador. Mientras tanto, Bigfoot Rat se quedó congelado, temblando mientras los gigantes dorados oscuros se acercaban. La desesperación y el agotamiento consumieron su corazón. ¿Por qué los humanos somos tan aterradores? El arrepentimiento llenó la mente del rey rata. De haber sabido que los humanos eran tan formidables, jamás habría escuchado a sus consejeros ni les habría declarado la guerra. Desafortunadamente, esos mismos asesores aduladores ya se habían dispersado como cobardes. Aceptando su destino, Rata Pie Grande decidió afrontar el fin con dignidad. Había vivido una vida extraordinaria y ya no tenía deseos de huir. Haciendo acopio de coraje, el rey rata descendió del trono. Los ojos negros que cubrían su cuerpo se abrieron de golpe y sus músculos se hincharon grotescamente. Transformándose en una gigantesca rata de 3 metros, rugió. Bigfoot Rat nunca se rendirá. Con un grito desafiante, se abalanzó sobre el guardia del trueno. Distrito Real Ministerio de Guerra Eden estaba ocupado coordinando los preparativos para la guerra total. De ser necesario, estaba dispuesto a liderar personalmente la carga. La primera oleada de refuerzos ya había llegado a la subcolmena. Millones de milicianos blindados y casi 10 millones de tropas de la Legión de la Tormenta se estaban reuniendo y estaba previsto que llegaran al anochecer. Los acompañaban vehículos pesados y armamento avanzado. Después de todo, se trataba de la gran rata cornuda, una deidad del caos de la disformidad. Era necesario actuar con extrema precaución. El tiempo era esencial. No se podía permitir que la marea de ratas se extendiera. Mientras Eden finalizaba las órdenes de despliegue, recibió un informe de Kael. El mensaje decía que el líder de los hombres rata había sido asesinado, la marea de ratas estaba colapsando y la amenaza había sido neutralizada. Se adjuntó información detallada sobre los hombres rata, incluidos los orígenes del rey rata. Según el informe, el rey rata, llamado Bigfoot Rat, fue una creación del caos del laboratorio de la traidora familia Hoffman durante las guerras de reconquista. Al leer el informe, Eden no pudo evitar murmurar. ¿Rata Pie Grande? ¿En serio? Rata Pie Grande y fue una confusión vergonzosa. En gótico bajo, las palabras para pie y cuerno sonaban parecidas, lo que provocó la confusión. Es cierto que Eden se sintió ansioso al escuchar el nombre de Gran Rata Cornuda, lo que motivó su movilización masiva para contener la amenaza. Ahora, al darse cuenta de que fue una reacción exagerada, suspiró aliviado. Justo cuando estaba pensando en cómo concluir la operación, un oficial del Ministerio de Guerra se acercó con una actualización. El ejército principal estaba listo para desplegarse en cualquier momento. Eden sintió una punzada de incomodidad. La batalla ya había terminado y el ejército ni siquiera se había marchado todavía. Señor Salvador. El oficial parecía desconcertado por el silencio de Eden. Después de una breve vacilación, Eden decidió proceder con el despliegue. Habían llegado hasta allí. Era una oportunidad de limpiar a fondo la subcolmena. La fuerza masiva descendió a la subcolmena en oleadas, con la tarea de realizar una purga a gran escala. Sus objetivos incluían eliminar a los hombres rata restantes, exterminar tribus mutantes y erradicar cualquier monstruosidad oculta del caos. Bajo el mando de Eden, Urt se embarcó en una amplia campaña para purificar la subcolmena. La operación se extendió a la colmena principal y sus 3 subcolmenas, liberándolas de todas las amenazas. Aunque el esfuerzo fue inmenso, erradicó peligros potenciales para el futuro del planeta. Cuando las fuerzas principales se retiraron, trajeron consigo enormes cantidades de recursos recuperables y poblaciones recuperadas, lo que proporcionó un impulso significativo a la recuperación de Urt. Mientras tanto, millones de drones de limpieza automatizados permanecieron atrás para continuar purificando el ambiente de un derive. Eden quedó satisfecho con los resultados. Los drones fueron notablemente eficientes y autosuficientes. Según el plan, solo quedaría una pequeña porción de la subcolmena, un área amurallada del tamaño de una ciudad pequeña. Esta zona sería fuertemente vigilada y reutilizada como campo de entrenamiento para la Academia Leal y los reclutas militares. También serviría como sitio para ejercicios prácticos y experimentos relacionados con la bioingeniería. 2 años después, Residencia Spire, oficina del gobernador Eden, revisó documentos relacionados con el estado de la subcolmena.
El Ministerio del Interior había presentado una propuesta para reubicar a 10 millones de personas en las secciones limpiadas de Underive. Gracias a mejoras ambientales graduales, algunas partes de la subcolmena se volvieron habitables. El plan era establecer asentamientos, estabilizar la región y evitar que volviera a convertirse en un caldo de cultivo para el caos. Satisfecho con el progreso, Eden centró su atención en los informes de colonización fuera del mundo. La flota de colonización había llegado al planeta Kanda, estableciendo una pequeña ciudad minera. La empresa avanzaba sin contratiempos. El planeta carecía de cualquier signo de civilización humana o corrupción del caos, y solo albergaba una vida silvestre peligrosa que, curiosamente, era comestible y deliciosa. El Ministerio de Agricultura solicitó personal para estudiar y domesticar a estas criaturas. Eden aprobó la solicitud, sintiéndose optimista. Con la subcolmena asegurada y un suministro constante de recursos, podría centrarse en planes más ambiciosos. Al emitir un decreto de guerra, Eden declaró a Urt en plena movilización para una gran campaña. En 8 años, el objetivo era la capital del sector, Matirá. Una vez que Matirá fue capturada y la fe se extendió por todo el sector, Eden aprovecharía el poder de la creencia para sacar la puerta de piedra negra de la disformidad. Esto le otorgaría a Urt los medios para trascender la sombra del imperio. Cuando salió el decreto, todas las instituciones y fuerzas militares de Urt comenzaron preparativos rigurosos. El incumplimiento de sus objetivos antes de iniciar la campaña acarrearía severas sanciones. Capital del sector Matirá. Dentro del palacio del gobernador, Alice, el corpulento gobernante de Matirá y autoproclamado emperador Mario IX, se desplomaba en su trono mecánico como una montaña de carne. Los funcionarios del tribunal permanecieron en silencio, demasiado asustados para siquiera respirar. El cadáver de un desafortunado subordinado en el suelo enjollado sirvió como una sombría advertencia. La causa de la furia de Alice residió en un infieme. Hace 3 años, M42.014, una flota fiscal de Matirá fue aniquilada en el sistema URT. Hervido de rabia, Alice gritó: «¡Malditos traidores! Se enfrentarán a la aniquilación». Capítulo 175. Alice descargó su furia y el suelo ganó varios cuerpos más sin vida de sus sirvientes. Siempre que perdía el control de sus emociones, el trono mecánico que se había convertido en parte de su cuerpo se volvía difícil de contener. Los brazos mecánicos incrustados en el trono estrangularon a los frágiles y hermosos sirvientes a su lado. Pero nadie le prestó atención. Era algo común. Estos sirvientes no eran más que mercancías desechables. Martila, con su población de billones de habitantes, tenía un suministro infinito de tales asistentes. Finalmente, antes de que el último sirviente pudiera ser asesinado, Alice logró reprimir sus emociones y ofreció una rara disculpa. «Disculpas, querida. La ira siempre me nubla el juicio. Detesto este sentimiento». Él controló los brazos mecánicos para liberar a la niña temblorosa y le hizo un gesto para que se fuera. Sí, Su Majestad. La muchacha reprimió su miedo, hizo una reverencia temblorosa y se retiró al palacio de servicio detrás del trono mecánico. Pero eso no significaba que estuviera a salvo. Bajo este monarca mercurial, la muerte podría caer sobre ella en cualquier momento. La matanza y el terror fueron las herramientas que utilizó Alice para mantener su gobierno. Creía firmemente que solo a través del miedo podía perdurar el gobierno. Recuperando la compostura, Alice sonrió y preguntó a los funcionarios de la corte y a los nobles cómo tratar con los rebeldes malditos. Los funcionarios, cuyos corazones habían estado acelerados, comenzaron a calmarse. Se devanaron los sesos para proponer estrategias, con la esperanza de complacer a su gobernante. Cualquiera que se atreviera a ofrecer respuestas poco entusiastas o permitiera que Alice sospechara falta de sinceridad, estaría cortejando a la muerte. La deslealtad era un crimen imperdonable. Su Majestad, propongo que enviemos inmediatamente toda la flota para destruir completamente Urt. Bajo el trono mecánico, un noble corpulento gritaba con fingido celo. Los demás cortesanos intercambiaron miradas desdeñosas ante sus palabras. El orador pertenecía a la casa Evirá, famosa por sus aduladores. Este noble se había ganado el favor de Alice mediante halagos descarados. El corpulento noble continuó su retórica apasionada. Solo haciendo pagar con sangre a los traidores se puede demostrar la majestad e invencibilidad de Su Majestad. ¿Ser inviolable?
A mitad de la frase, de repente vio la mirada serpenteante de Alice. El noble rompió a sudar frío y balbuceó incoherencias. ¿Su Majestad había desaprobado su sugerencia? Aterrado, cayó de rodillas, temblando, sin atreverse ya a sostener la mirada de Alice. Alice centró su atención en otro aspecto y escuchó otras propuestas. Despliega barcos de reconocimiento en Urk para evaluar la fuerza del enemigo. Mejorar las redes de defensa planetaria e imponer una vigilancia de alta intensidad en el sistema de la capital para evitar incursiones enemigas. Al mismo tiempo, todas las fuerzas armadas debían prepararse para la guerra. Después de discutir los diversos asuntos, Alice pidió que se desestimara el juicio. Cuando todos se fueron, la enorme corte real quedó en silencio, dejando solo a Alice sentado en el trono mecánico. Malditos traidores. ¿Cómo lo hicieron? Alice apretó los dientes y sus ojos brillaron de miedo. La flota aniquilada incluía 3 cruceros y más de 20 fragatas. Una fuerza así se contaba entre las mayores potencias militares de Martila. Y aún así, había sido borrado sin hacer ruido. Esto indicaba que Urk poseía el poder para destruir una flota de tal magnitud. Enviar una flota de acorazados era la única forma de reprimirlos. Furioso como estaba, Alice se sintió perdido. Por supuesto, quería enviar la flota y destruir Urk. Pero no pudo. Sin el uso de la disformidad, tomaría entre 4 y 5 años, o incluso más, llegar a Urk y regresar desde allí. Enviar la flota lejos dejaría su planeta vulnerable. Tampoco pudo acompañar a la flota. Si abandonara el planeta, ¿quién podría decir si seguiría siendo suyo al regresar? Los nobles intrigantes, los malditos cultistas y los campesinos rebeldes siempre buscaron usurpar su gobierno. Fantaseaba con matarlos a todos. Alice ni siquiera se atrevió a alejarse de su trono. Los numerosos intentos de asesinato habían dejado cicatrices en su cuerpo, obligándolo a depender de aumentos mecánicos para mantener su vida. La sombra de aquellas experiencias lo perseguía, amplificando su paranoia y su miedo. ¿Cuándo empezó todo? Sentado en silencio, reflexionó. Él, Alice Marlowe, un prodigio de la casa Marlowe, había sido una vez un querido gobernador del sector. Benévolo y racional, era ambicioso y estaba decidido a traer prosperidad a su sector. Incluso para un gobernador mejorado, gestionar un sector de 10 planetas era mucho más desafiante de lo que había imaginado. Pero a pesar de la carga, Alice disfrutaba de sus deberes. Creía que su genio podría cumplir la misión del emperador. La siniestra profecía sobre el tirano de la casa Marlowe que encontrará un destino sombrío en el trono. No era un tirano. Si muriera, sería de agotamiento en el trono. Esa absurda profecía terminaría con él. Bajo el gobierno de Alice, el sector de Goldie realmente prosperó. La vida mejoró para sus habitantes, quienes comenzaron a alabarlo como un gobernante compasivo. Pero en algún momento, el Administratum de Terra aumentó el diezmo del sector. Alice había escrito para cuestionar esto, preguntando si el aumento era razonable. La respuesta fue cortante. El desarrollo del sector justificaba mayores contribuciones al imperio. No podía argumentar en contra de esto. Ni tampoco tenía autoridad para hacerlo. El peso aplastante de los impuestos imperiales puso a Alice de rodillas. A pesar de sus mejores esfuerzos, el déficit persistió. Para hacer frente a esta situación, abolió sus leyes laborales e impuso condiciones más duras a la población. La carga se extendió por todos los planetas del sector. El trabajo de alta intensidad, la caída de los ingresos y el aumento de los impuestos se convirtieron en la norma. Para agravar el problema, muchos trabajadores fueron reclutados en el Astra Militarum. En algunas regiones se produjeron hambrunas y la gente empezó a morir de hambre. Aunque las protestas eran inevitables, Alice no tenía ninguna explicación. Su único recurso era desplegar las PDF y el Astra Militarum para reprimir las revueltas. Pero los levantamientos aumentaron en número. Desesperado, Alice pidió clemencia al Administratum. La respuesta fue burlancia. Dile a los pieles verdes, a los tiránidos o a las fuerzas del caos que causen menos daño a las flotas y soldados imperiales. La carta también trajo consigo la supervisión policial imperial a su sector. Al no tener otra opción, continuó aplicando medidas duras. A medida que las protestas aumentaban dentro de las ciudades colmena, sus gritos le resultaban irritantes.
Desmanteló sus reformas educativas, sustituyendo las escuelas por capillas dedicadas al emperador. Ahora, solo la fe ciega podía pacificar al pueblo. La ignorancia es una virtud. Incluso Alice creía que solo el divino emperador podía salvarlos. Pero la situación empeoró. El pueblo lo maldijo como tirano, reviviendo la terrible profecía. El tirano del sector Goli encontraría un final espantoso en el trono. Bajo una presión creciente, Alice ya no podía dormir, ni siquiera con medicación. Cuando lo hizo, las pesadillas lo acosaron. Soñó con traidores festejando mientras él yacía sangrando en el trono. La paranoia lo consumió. ¿Por qué el pueblo no podía entenderlo? Las revueltas se multiplicaron. Incluso los nobles se opusieron abiertamente a él. Alice, desválido y sin esperanza, rezó al emperador. Gran emperador, estoy perdido. Por favor, guíame por el camino correcto pero sus oraciones no fueron respondidas. La desesperación echó raíces. Bajo inmensa presión, Alice tropezó con sus oraciones. De repente, el frío cosmos se volvió cálido y acogedor, y sus súplicas fueron respondidas una y otra vez. En medio de su confusión, Alice presenció una entidad magnífica. Una figura imponente estaba sentada en un trono de bronce y... Capítulo 176. ¿Era la colosal figura carmesí sentada en el trono de bronce del emperador? Ya no importaba. Para el perdido e indefenso Alice, todo lo que buscaba era una respuesta. Quería saber el camino a seguir, una forma de escapar de su difícil situación actual. La magnífica entidad no dijo nada, pero Alice recibió las respuestas que anhelaba. Cada pregunta que planteó recibió una respuesta. Las respuestas fueron sorprendentemente simples. ¿Qué debería hacer con esos campesinos ignorantes e ingratos? Matar. ¿Cómo debes enfrentar a la oposición rebelde? Matar. ¿Qué debo hacer con los problemas que no puedo resolver? Matar. Mata, mata, mata. Con cada oración, cada problema encontró una solución perfecta. Siguiendo la guía de este gran ser, Alice expandió dramáticamente su agencia de inteligencia secreta y sus fuerzas de represión. Aplastó a la población rebelde con una resolución férrea. Cualquiera que se atreviera a protestar, incluso con una sola palabra, era arrastrado a la plataforma de ejecución y decapitado públicamente. Alentó a los ciudadanos a denunciar los actos de deslealtad. No denunciar se consideró igual de culpable. Aquellos lo suficientemente audaces como para alborotarles siguieron masacres sangrientas. Las cabezas rodaron en masa. El pueblo, presa del miedo, tuvo que obedecer y silenciarlo. Trabajaron más duro que nunca porque incluso holgazanear o hacer huelga se consideró deslealtad al imperio. Las fuerzas de represión identificaban y ejecutaban rutinariamente a los perezosos, junto con sus familias, en las plataformas de ejecución. Los resultados fueron efectivos. Las revueltas fiscales fueron sofocadas y la producción se reanudó. La reducción de la población y el aumento del suministro de almidón de cadáver ayudaron a mitigar la hambruna. Gracias a estas medidas, Alice pudo satisfacer a tiempo las demandas fiscales del imperio. Gracias a la excepcional aplicación de los diezmos, superando las expectativas en calidad, Alice incluso recibió elogios de las autoridades imperiales. Se dio cuenta de lo fácil que era resolver problemas. La gobernanza se volvió notablemente sencilla. Lo único que hizo falta fue matar. Ni siquiera los nobles se atrevieron a oponerse a él públicamente. La oposición fue ejecutada silenciosamente por los guardias del palacio que Alice había creado en secreto. Todos los problemas parecían tener solución mediante la matanza. Por supuesto, la mirada de la gente hacia él cambió. El odio y la rabia dieron paso al terror absoluto. Alice descartó esto como un costo necesario. Sin obstáculos, el sector comenzó a mostrar signos de recuperación. La hambruna cesó, las invasiones alienígenas fueron repelidas y, aunque la gente sufría condiciones brutales, ya no pasaban hambre en las calles. El costo fue solo la vida de algunos. Pero esta paz fue fugaz. La ira reprimida finalmente se volvió contra Alice. Los nobles y los rebeldes se unieron y lanzaron múltiples intentos de asesinato. Intentaron con envenenamientos, tiroteos, atentados con bombas, nada estaba descartado. Durante una inspección, unos terroristas suicidas armados con explosivos de alto rendimiento lo atacaron.
Aún así, Alice sobrevivió a todos ellos. Hasta que los traidores triunfaron. El asesino era alguien en quien más confiaba: su esposa. Él nunca se dio cuenta cuando ella fue convertida. En su dormitorio, ella clavó una espada envenenada en su cuerpo mientras él dormía. El dolor agudo despertó a Alice. Al mirar a su amada esposa, solo vio odio, locura y miedo en sus ojos. ¿Por qué?, preguntó con voz temblorosa. Ella gritó con furia, apuñalándolo una y otra vez. «Muere, tirano». En ese momento, lo único que quería era matar al monstruo. ¿Por qué? En su ira, Alice la estranguló hasta la muerte. No podía comprender por qué su amada lo había traicionado. ¿Por qué? Aturdido, recordó vagamente que había ejecutado a muchos de sus familiares. Ahora las razones se le escapaban. Ya no importaba. Ella estaba muerta. Luchando, Alice intentó pedir ayuda, pero se encontró paralizado y su voz silenciada por la herida en su garganta. El dormitorio estaba cerrado por la noche y los guardias del palacio apostados fuera de la puerta permanecían ajenos a ello. El sistema de alarma había sido desactivado. Eso significaba que no llegaría ayuda. Alice yacía con un dolor insoportable, esperando aterrorizado la muerte. Se sintió agraviado e indignado. ¿Por qué el pueblo no pudo comprender sus luchas? ¿Por qué estos malditos campesinos no pueden ver los desafíos que enfrenta el sector? ¿No merecen la muerte esos nobles corruptos e indolentes? Deberíamos abandonar los impuestos y el servicio militar obligatorio, permitiendo que los xenos devasten el sector. Sin mí, el gran Marlo IX, este planeta sufriría pérdidas mucho mayores. Alice no era tonto. Había revisado innumerables registros de colapsos planetarios. Sabía que sin cambios, el sector Gold eventualmente correría el mismo destino que innumerables otros mundos imperiales. Bajo la doble presión de los impuestos y la invasión, sería aniquilada. Entonces nadie sobreviviría. El sector Gold necesita a su gobernante. No puedo morir. Esta convicción lo mantuvo vivo. Se aferró a la vida, soportando horas agonizantes hasta que los guardias del palacio, notando que algo andaba mal, lo descubrieron al día siguiente. Alice fue trasladado de urgencia para recibir tratamiento y sobrevivió gracias a su pura fuerza de voluntad. Pero las graves heridas y el veneno habían destruido irreparablemente su sistema circulatorio. Comenzó a depender de sistemas mecánicos de soporte vital y desarrolló un miedo abrumador a la muerte. Desde entonces, Alice nunca abandonó el trono mecánico. Su cuerpo se volvió grotescamente obeso, apenas en forma humana, hundiéndose profundamente en el enorme trono. El trono, de 5 metros de altura, estaba equipado con sistemas avanzados de soporte vital, complejos sistemas defensivos y armas. Nadie podría asesinarlo ahora. Pero no fue suficiente. Necesitaba guerreros más poderosos. Solo mediante más matanza y miedo se podría garantizar su seguridad. Millones de personas fueron reclutadas bajo el disfraz del diezmo y murieron en experimentos secretos. Aunque la tasa de éxito fue abismal, Alice logró crear más guardias de palacio. Planeó una purga más grande. Aunque el imperio aparentemente se abstuvo de interferir en el gobierno del gobernador, se informó del comportamiento errático de Alice, lo que llamó la atención de la Inquisición. Llegó un inquisidor. Cuando la nave inquisitorial volaba sobre Martila, Alice se sintió inquieto. Curiosamente, el barco partió poco después de aterrizar. Si uno pudiera rastrear sus registros de navegación, descubriría que el inquisidor se había desviado a Urt. Allí, pereció en una tormenta de disformidad provocada por la Gran Grieta. La llegada de la grieta cortó la conexión del sector con el imperio, dejando al sector Goldie solo para enfrentar al caos y a los xenos. Con el aumento de las energías del caos, los cultos y los levantamientos proliferaron en Martila. De repente, Alice se dio cuenta de que la terrible profecía se estaba haciendo realidad. Para sobrevivir, tuvo que consolidar su poder. En nombre del gobernador del sector, Alice convocó a funcionarios de todas las instituciones imperiales del planeta para discutir contramedidas contra la calamidad de la disformidad. Durante el banquete posterior a la reunión, se produjo una brutal masacre. La sangre empapó las alfombras blancas. Después, Alice tomó el control absoluto del sector y sus flotas. La oposición fue purgada a fondo.
Bajo su gobierno, el sector Goli seguiría sobreviviendo y desarrollándose. Nadie podría desafiar su autoridad. Hasta ahora. La mayor amenaza para su gobierno había aparecido. El gobernador de Ur, Eden Grant. Ese maldito advenedizo. En el palacio vacío, Alice rugió desde su trono mecánico, su voz era un eco electrónico distorsionado. Recordó vagas impresiones de Eden Grant. El hombre había seguido una vez al antiguo gobernador de Urta a un banquete en Martila. Un tonto lujurioso, frívolo e inútil. ¿Cómo había desarrollado un poder tan aterrador en poco más de una década? ¿Y no estaba ya Urt en decadencia? Para aliviar la carga fiscal de Martila, Alice había trasladado secretamente gran parte de los impuestos del sector a Urt. No podía imaginar los cambios que ocurrirían en Urt, pero una cosa era segura: se avecinaba una guerra. Necesitaba más poder para reprimir las crecientes rebeliones y hacer frente a la inminente guerra. Su Majestad, un tecnosacerdote vestido de negro entró en el palacio, inclinándose bajo el trono. Su voz rebosaba emoción. ¿Estás finalmente listo para iniciar el plan? Juro por el dios de la sangre que tendrás los guerreros más perfectos y sedientos de sangre. Capítulo 177. Los guerreros sedientos de sangre eran una forma avanzada de bioingeniería, que superaba con creces las capacidades de los guardias del palacio. Sin embargo, debido al uso de rituales de sangre prohibidos, el proceso exigía un costo exorbitante en vidas y estaba plagado de variables incontrolables. Alice despreciaba todo lo que estuviera fuera de su control, al igual que sus propias emociones erráticas. Los riesgos del proyecto eran igualmente significativos. Si el Imperio lo descubría, las represalias serían catastróficas. Así, hace años, Alice había sellado la tecnología. Pero ahora, frente a una amenaza cada vez mayor, ya no podía permitirse el lujo de dudar. Además, el Imperio ya no podía interferir en Martila. Podía realizar libremente cualquier experimento humano o emplear cualquier técnica prohibida sin ninguna restricción. Fijando una mirada fría en el tecnosacerdote vestido de negro, Alice ordenó: Ve. Usa tus habilidades como prometiste. Si fallas, conoces las consecuencias. El tecnosacerdote sonoro con una expresión torcida, sus ojos carmesí rebosaban de emoción apenas contenida. Se había preparado para este momento durante años, y ahora su gran creación finalmente sería revelada al mundo. Todo procederá como usted desea, mi señor. Con una elegante reverencia, se retira. La corte real poco iluminada quedó en silencio una vez más, dejando a Alice solo en la oscuridad. Él prefería esta tristeza opresiva. Para su aumentada visión, la noche y el día eran indistinguibles. El pesado sonido de su respiración resonó en el salón, los pulmones mecánicos de su trono bombeaban más rápido. Alice recordó la reunión judicial anterior y un rastro de duda apareció en su mente. Ese adulador de la casa Evira, el gordo tonto, había sugerido desplegar toda la flota de acorazados. Una propuesta así resultó profundamente sospechosa. ¿Podría estar conspirando con los rebeldes? Maldito cerdo gordo. La ira se encendió en el pecho de Alice al pensarlo. Presionó un botón y un guardia del palacio emergió de un compartimento oculto, arrodillándose ante él. Su Majestad. Ve. Ejecuta a ese idiota de la casa Evira. El guardia inclinado y se retira a las sombras. Los guardias del palacio, compuestos por asesinos misteriosos, estaban incrustados en todas las ciudades colmena, con agentes estacionados en casi todas las propiedades nobles para monitorear sus actividades. Cualquier señal de rebelión o una orden directa de Alice podría resultar en una ejecución rápida. Si alguien intentara resistirse, toda su familia sería aniquilada por los guardias del palacio. Este sistema despiadado fue la base del régimen de terror de Alice. Nadie se atrevió a desafiarlo. Los que no tenían miedo a la muerte ya habían perecido hacía tiempo. Por supuesto, este método de gobierno conllevaba un defecto fatal. Si Alice alguna vez perdiera su capacidad de infundir miedo, su poder colapsaría. La reacción resultante, la rabia reprimida de las masas, lo haría pedazos. Alice era plenamente consciente de ello, pero no tenía escapatoria. Solo una presión implacable, más matanzas y un miedo cada vez más profundo podrían sostener su gobierno. Finca Casa Evira el noble corpulento estaba sentado en su cámara de meditación, temblando de inquietud. Su cuerpo temblaba y su rostro estaba marcado por el terror.
Cada vez que recordaba la mirada serpenteante del emperador esa mañana, su corazón amenazaba con detenerse. La mirada del gobernador, otrora su amigo de la infancia, se sentía como la mano del diablo apretando su corazón. De repente, como si estuviera tomando una decisión, el noble cerró los ojos con fuerza. Momentos después, una noble preocupada entró en la cámara, solo para dejar escapar un grito espeluznante. Salón de la corte real. La sangre se acumulaba en el suelo y los cuerpos sin vida de algunos sirvientes yacían esparcidos. Habían estado atendiendo a Alice, limpiando su cuerpo y cambiándole la ropa para la noche. La respiración de Alice se hizo más pesada y su mente estaba consumida por un deseo insaciable de matanza. Anhelaba matar, sin cesar y sin discriminación. Pero no pudo sucumbir por completo a este impulso prohibido. Utilizando los últimos vestigios de su racionalidad, Alice presionó otro botón. Silbido, las bombas internas del trono se activaron, inyectando una gran dosis de sedantes especializados en su sistema. Oro. Cuando los sedantes hicieron efecto, Alice recuperó la compostura. Desde aquella fatídica oración, el deseo de derramamiento de sangre lo había perseguido implacablemente. Pero él era un gobernante, no una bestia. Para suprimir estos impulsos, Alice le administraba periódicamente dosis masivas de sedantes, a pesar de que las drogas dañaban gravemente su cuerpo. Después de calmarse, Alice sintió una punzada de arrepentimiento. Quizás no debería haber ordenado la ejecución del noble gordo. Después de todo, la casa Evira era una de las pocas familias que aún le eran leales. Además, la familia siempre había estado bajo vigilancia, lo que hacía improbable una traición. La maldita sed de sangre había nublado una vez más su juicio, erosionando incluso partes de su memoria. Como gobernante humano, Alice se negó a convertirse en una marioneta del caos. Creía que podía controlar sus deseos. En el fondo, se convencía a sí mismo de que simplemente estaba utilizando un poder prohibido y no sometiéndose a él. Cuando Alice pidió a la guardia del palacio que anulara la orden de ejecución, llegó demasiado tarde. Su Majestad, el objetivo está muerto. El guardia agregó. La orden de ejecución no se cumplió. El objetivo se suicidó con veneno y dejó una carta de confesión. Veo. Alice agarró la carta que le entregaron en una bandeja flotante y le hizo un gesto al guardia para que se fuera. Su expresión era ilegible. Un recuerdo fugaz surgió. Los días de infancia pasados con el noble gordo bajo la atenta mirada de sus mayores, visitando un mundo agrícola. Se habían perseguido unos a otros a través de campos de trigo y habían observado pirañas de río. Una aventura más allá de las ciudades colmena. Las llamas parpadearon. Sin leer la carta de confesión, Alice le prendió fuego. Ya no importaba. El hombre estaba muerto. Residencia Spire Eden compartió el almuerzo con Shaim y Milia en el comedor. El plato principal del día fue carne asada de una bestia Scelop. Los dos niños de 8 años comieron con alegría. Solo en la mesa del tío Eden podían disfrutar de tales manjares. La bestia Scelop, una enorme criatura que escapa del fuego, había sido descubierta por colonos en Kanda. Después de confirmar su comestibilidad, los barcos de transporte lo trajeron de vuelta. El Instituto de Investigación Agrícola lo denominó bestia Scelop, declarándolo muy valioso para la agricultura y el consumo. Eden incluso había ido a ver uno. La criatura medía 11 metros de largo y 6 metros de alto, pareciéndose a un T-Rex que escapa del fuego. Y sabía fantástico. Como un filete tierno, estaba jugoso y delicioso. Una vez domesticados, los animales quedarán criados en masa para proporcionar carne a soldados y ciudadanos. Eden también se preguntó si las mejoras genéticas o mecánicas podrían convertirlos en armas biológicas. Imagínese un caballero T-Rex, pensó. Después del almuerzo, Eden envió a los hermanos de regreso a la Academia de los Hijos Leales, luego se reclinó en una silla para digerir y explorar su datapad. Según los archivos de la Inquisición, DeVille había comenzado a someterse a una cirugía de bioingeniería. Después de regresar de la colmena, DeVille había solicitado el arriesgado aumento de Guerrero Trueno. El procedimiento era costoso y requería un cuerpo santificado para resistir los defectos. Incluso entonces, la tasa de mortalidad era cercana al 30%, lo que limitaba la expansión del programa. Eden había considerado rechazar la solicitud de DeVille, pero finalmente la aprobó después de la persistencia de DeVille.
Esperaba que su leal subordinado sobreviviera a la operación. En el futuro, la Inquisición se dividiría en ramas especializadas, como el Ordo Malleus, el Ordo Hereticus y el Ordo Xenos. Muchos miembros se someterían a aumentos similares para enfrentar desafíos mayores. Después de revisar los documentos de la Inquisición, los pensamientos de Eden se dirigieron al barco misionero. Debido a la falla de los carriles Warp, la nave tuvo que viajar a velocidades sublumínicas hasta Martila. Después de más de 3 años, deberías llegar pronto. Los fanáticos a bordo del barco tenían una misión crítica. Además de difundir la fe, debían infiltrarse en las ciudades Colmena, unir las facciones rebeldes de Martila y recopilar información sobre las defensas enemigas. Cuando llegaba el momento del ataque, saboteaban los conjuntos defensivos y activaban las balizas de navegación psíquica, guiando la luz del sueño a través de la disformidad hasta Martila. Las naves de la Edad de Oro de la humanidad podían soportar las turbulencias de la disformidad, pero necesitaban balizas de navegación para evitar perderse. Actualmente, Triandig solo podía realizar saltos cortos dentro de un sistema. Viajar a los lugares sagrados del Imperio sin antorchas ni rutas de disformidad llevaría siglos de navegación. De repente, Eden recibió información transmitida a través de la red de la colmena por los misioneros. El barco misionero había llegado cerca del espacio aéreo de la capital Martila. Capítulo 178. El espacio orbital de Martila. La nave misionera se deslizaba silenciosamente a través del vacío negro del espacio. Su sistema de protección energética se activó y los motores funcionaron a potencia mínima para reducir la posibilidad de ser detectados por otras naves. Cerca de la ventana de observación del puente, un grupo de santos vestidos con túnicas grises y blancas estaban mirando el lejano planeta Martila. La mayor parte de la superficie del planeta estaba envuelta en gris, salpicada de grupos de luces. Las ciudades Colmena de Martila. Alguna vez fue el planeta más rico y poblado del sector Goli, y ahora se encuentra en rápido declive. El sufrimiento se había extendido por sus tierras. Los ojos de los santos estaban llenos de reverencia y devoción. Alabado sea el Salvador. El barco ha llegado a la tierra caída predicha en la santa profecía. Las pobres almas aquí, desprotegidas por la luz del Salvador, están soportando un sufrimiento inimaginable. Este era su nuevo campo de misión. La gente de aquí necesitaba la fe del Salvador. La salvación estaba cerca. La nave misionera evitó cuidadosamente los puertos espaciales de Martila y las áreas densamente custodiadas por conjuntos de defensa orbital, maniobrando hacia las regiones desoladas del planeta. Prepárense para abordar las cápsulas de aterrizaje. Que el Salvador nos proteja. Y un creyente de gran estatura, de pie frente a un mapa holográfico proyectado en la consola, se dirigió al grupo. Después de inclinarse en oración, los santos se dispersaron para hacer sus preparativos. Descenderían a Martila a través de cápsulas de aterrizaje, desplegándose de forma encubierta por todo el planeta. Dentro de la nave, los servidores movían de un lado a otro, escabulléndose por los pasillos para cumplir con sus tareas. Aparte de los santos misioneros, la tripulación del barco estaba compuesta principalmente por estos sirvientes cibernéticos, encargados de operar y mantener la embarcación. De repente, el barco se sacudió violentamente. Muchos santos perdieron el equilibrio y cayeron al suelo, mientras que algunos servidores fueron arrojados a la maquinaria, lo que provocó que saltaran ráfagas de chispas. El barco está bajo fuego de macrocañón. Responde al fuego inmediatamente. Gritó un santo al mando. Los barcos enemigos los habían descubierto. Alice había dado órdenes hacía tiempo de que la armada interceptara cualquier embarcación no identificada, especialmente aquellas que llegaban de Urt. Los santos y servidores se apresuraron a devolver el fuego. Pero el barco misionero estaba mal equipado para el combate. Sus golpes de lanza apenas causaron ondas en los escudos de vacío de las naves enemigas, sin causar daños significativos. La huida también era imposible. 3 cruceros enemigos y varios barcos de escolta los habían rodeado, convergiendo desde múltiples direcciones. El barco misionero de 1 kilómetro de largo era como un cordero extraviado en medio de una manada de lobos. La flota enemiga concentró su fuego. Los escudos de vacío de la nave se estremecieron violentamente antes de romperse en una sola salvación. Con los escudos bajados, el fuego del macrocañón de interferencia golpeando la nave, apagando sus motores por completo.
dentro del puente. Los santos intercambiaron miradas silenciosas, sus rostros pesados por la resignación. No había escapatoria. El sonido del casco del barco fracturándose y la cacofonía cada vez más intensa de los disparos se acercaban. Los soldados enemigos habían abordado el barco. Avance. El capitán de los guardias del palacio gritó, liderando la carga a través de una brecha. Los guardias entraron rápidamente en el barco misionero y avanzaron hacia el puente. De repente, se produjeron disparos y las balas rebotaron en la servoarmadura del capitán con ruidos metálicos. Con el ceño fruncido, se volvió hacia los atacantes con una expresión de desdén. ¿Este es el enemigo? ¡Qué broma! Con un suspiro, partió en dos a un tosco sirviente. Su débil ataque ni siquiera pudo arañarlo. Los guardias del palacio atravesaron fácilmente los servidores defensivos de la nave y llegaron finalmente al puente. Allí, casi 200 santos humanos estaban arrodillados en el centro, con la cabeza inclinada y las manos juntas sobre el pecho como si estuvieran realizando un ritual. ¿Qué están haciendo?, murmuró perplejo un guardia del palacio. Otro guardia se burló. Apuesto a que están rezando por misericordia. Tomadlos vivos e interrogadlos, ordenó fríamente el capitán. Usa todos los métodos de interrogatorio que has aprendido. Saca la información que necesitamos de estos fanáticos. Los santos ignoraron a los guardias que se acercaban, agarrando fuertemente sus colgantes del Salvador y orando en silencio. Malditos fanáticos. Frustrado por la espeluznante escena, un guardia levantó su volter y abrió fuego, derribando a varios santos. Sin embargo, los demás permanecieron inmóviles y continuaron con sus oraciones. El capitán avanzó a grandes zancadas, agarró al santo que iba en cabeza y le rompió brutalmente el brazo. Habla. ¿De dónde eres? El santo imponente levantó la cabeza, con expresión serena y devota. Con una leve sonrisa, dijo. Por El Salvador. En ese momento, el cuerpo del santo comenzó a marchitarse rápidamente. El silicio infundido con neonitos en su torrente sanguíneo consumió su carne y destruyó su estructura genética. Bajo la mirada desconcertada del capitán, el santo se desintegró en arena blanca, escapándose entre sus dedos y dejando atrás únicamente sus vestiduras. ¿Lo que está sucediendo? Se oyeron más gritos de alarma cuando todos los santos restantes se convirtieron simultáneamente en arena blanca. Los guardias del palacio se quedaron paralizados, mirando la extraña escena con incredulidad. Este inquietante fenómeno estaba más allá de su comprensión y confirmaba que el enemigo no era un adversario común. Entonces, el barco se estremeció violentamente y sus luces se apagaron. Las luces rojas de emergencia proyectan un brillo siniestro sobre los rostros tensos de los guardias. Al darse cuenta del peligro, el capitán gritó. «Retírense. Salgan de aquí ahora mismo». Corrió hacia la salida y el resto de los guardias lo siguieron apresuradamente. Sabían exactamente lo que estaba a punto de suceder. Su emperador favorecía esta táctica. Barcos equipados con explosivos ocultos que detonarían si se perdía el control, asegurando la destrucción mutua con el enemigo. Ahora, la situación había cambiado y el enemigo había utilizado esta estrategia contra ellos. Los guardias corrieron para salvar sus vidas. Solo un minuto más y podrían escapar. Pero ya era demasiado tarde. Auge. Con una explosión ensordecedora, el puente del barco estalló, provocando una reacción en cadena que envolvió todo el buque. Los guardias que huían fueron consumidos por las llamas en los pasillos. En el espacio. Un estallido de fuego sordo iluminó el vacío mientras el barco misionero se desintegraba en fragmentos. Los barcos de escolta cercanos, que quedaron demasiado cerca, sufrieron daños importantes por la explosión. A bordo del crucero. El comandante de la flota que supervisaba la interceptación observó la escena en silencio, con el sudor perlándose en su frente. Hacía unos momentos, había enviado un informe de victoria al emperador. ¿Y ahora qué? La atmósfera de Martila. Cientos de cápsulas de desembarco tipo torpedo descendieron a través de la atmósfera, dispersándose por varias regiones. La nave misionera había sido un señuelo, cuyo verdadero propósito era proteger el descenso de estas cápsulas protegidas por radar. Evitando los principales conjuntos de defensa, las cápsulas cayeron hacia las desoladas afueras de las ciudades colmena de Martila. A medida que atravesaban la atmósfera, parecían estrellas fugaces.
Capítulo 179. Las cápsulas de desembarco con forma de torpedo descendieron de forma constante y sus propulsores montados en la base se encendieron de repente para ralentizar su descenso. Auge. Una cápsula se estrelló contra el suelo, levantando una nube de polvo. Cerca de allí, una manada de coyotes mutantes notó el extraño objeto. Babeando y agazapados, se acercaron sigilosamente a la manada. En este desierto desolado, pocos carroñeros escaparon de la persecución de estos depredadores. Momentos después, la compuerta de la cápsula se desbloqueó y se abrió lentamente. El líder de la manada, oliendo carne fresca, mostró los colmillos y saltó dentro. Aullido. Se escuchó un grito terrible y el coyote líder salió volando y aterrizó a varios metros de distancia. Alguien desde dentro lo había sacado con fuerza brutal. El líder de la manada se puso de pie con dificultad, visiblemente herido. Tenía el hocico abollado y le faltaban varios dientes. La ira ardía en sus ojos. Ningún carroñero humano le había hecho jamás tanto daño. Tras convocar a su manada, el líder se preparó para atacar de nuevo. Pero cuando los coyotes cargaron contra la escotilla, rayos de fuego láser se estallaron desde adentro, derribándolos uno por uno. La cabeza del líder quedó quemada por los rayos abrasadores y se desplomó en el suelo con un gemido. De la cápsula emergió un santo misionero con una túnica con capucha gris y blanca. Levantándose la capucha, reveló una cabeza calva con runas sagradas inscritas. El nombre del santo era Fran, uno de los misioneros más devotos y excepcionales de la ciudad santa de Hereda. Su pueblo tenía grandes esperanzas en él, creyendo que podría difundir la luz del Salvador incluso en los rincones más lejanos de la galaxia. Presionando el códice del Santo Redentor contra su pecho, Fran contempló la imponente ciudad colmena de acero en el horizonte. Esa era la ciudad colmena principal de Martila, su campo de misión. Fran sacó un dispositivo de navegación portátil y midió la distancia a la colmena. Aunque parecía cerca, estaba al menos a 2000 kilómetros de distancia. No había elección para evitar los sistemas de defensa orbital y los conjuntos antiaéreos de las ciudades colmena, las cápsulas tuvieron que aterrizar lejos de las ciudades. Sin interrumpir o desactivar primero estas defensas, cualquier grupo que se acercara a la colmena sería destruido. Al igual que Fran, 800 misioneros de Hereda se dispersaron por las desoladas regiones de Martila. Fran regresó a la cápsula y se puso la mochila proporcionada por la ciudad sagrada. Dentro había un condensador de agua portátil, alimentos comprimidos y varias herramientas para sobrevivir y difundir la fe. Fran desmanteló la puerta de la cápsula y la transformó en un tosco trineo de hierro. Usando un cuchillo, desoló a los coyotes mutados y apiló su carne en el trineo. Con todo preparado, comenzó su arduo viaje hacia la ciudad colmena. La caminata sería agotadora. Fran necesitaba recorrer casi 2000 kilómetros de terreno baldío para llegar a las afueras de la ciudad, donde podría idear una forma de infiltrarse y difundir la fe del Salvador. Tomaría mucho tiempo, pero tenía tiempo de sobra. Mirando la lejana ciudad colmena, una luz ferviente brilló en sus ojos. Dentro de 8 años, El Salvador descenderá sobre este mundo para liberar a su pueblo del sufrimiento. No mucho después de que Fran partiera, más coyotes mutados, atraídos por el olor a sangre, se reunieron alrededor de la manada. Una vez que Fran estuvo a una distancia segura, el mecanismo de autodestrucción de la cápsula se activó. Al detectar las amenazas que se acercaban, la cápsula explotó violentamente y su metralla mató a muchos de los depredadores. Aterrorizados por la explosión, los coyotes sobrevivientes se dispersaron por el desierto. Silbido. Una serpiente de color gris negruzco mostró sus colmillos, lista para atacar. Pero al instante siguiente, Fran le clavó un cuchillo afilado en la cabeza. Alabado sea el Salvador. Gracias por este regalo. Al agarrar la serpiente, Fran se regocijó. Su carne le proporcionaría agua y proteínas preciosas. Después de cortarle la cabeza, Fran bebió su sangre para saciar su sed. Su rostro presentaba varias cicatrices y su cuerpo estaba marcado por numerosas heridas. Meses de caminata por el páramo, soportando ataques de monstruos y duras condiciones, habían pasado factura. Un ser humano normal nunca habría sobrevivido tanto tiempo. El ambiente irradiado y los alimentos infestados de parásitos habrían matado a cualquiera que no hubiera sido mejorado genéticamente. Pero Fran no era un ser humano común y corriente.
Él era Eredan. Aunque Eden los clasificó como abhumanos, los heredanos eran descendientes de los astutos y tenían rastros de genes tiránidos, lo que les otorgaba una resistencia superior y capacidades de supervivencia. Sus implantes de nanitos de silicio los protegían aún más, protegiéndolos de la radiación, almacenando calor e incluso extrayendo trazas de humedad del aire. Incluso con estas ventajas, Fran estaba llegando a su límite. Si no encontraba pronto un asentamiento humano, podrían no sobrevivir. Mientras la desesperación comenzaba a apoderarse de él, el suelo tembló levemente bajo los pies de Fran. Las vibraciones se hicieron más fuertes, provocando que las piedras rebotaran en el suelo. Un largo silbido atravesó el aire cuando un enorme tren de acero, de entre 4 y 5 metros de altura, apareció a la vista. Aceleró hacia la ciudad Colmena, un gigante mecánico atravesando el páramo. Este era el tren Titán de Martila, utilizado para transportar suministros y tropas entre las ciudades Colmena. Alabado sea el Salvador. Fran corrió hacia el tren, con la esperanza de abordar y acelerar su viaje a la Colmena. Pero no fue lo suficientemente rápido. El tren pasó rugiendo y su estela lo tiró al suelo, dejando tras de sí una espesa columna de humo negro. Sin inmutarse, Fran no mostró ningún signo de frustración o enojo por la oportunidad perdida. Los misioneros como él eran firmes y serenos. Su fe les permitía afrontar el fracaso y el peligro con determinación. Fran se levantó y continuó por las vías. Él creía que seguir las vías lo llevaría a un asentamiento humano. Después de todo, el tren tendría que detenerse para reabastecerse en el camino. Cuando llegaba a ese punto, podía esconderse en el tren y entrar en la ciudad Colmena. Ciudad del Tren. Este pequeño asentamiento, aislado en el desierto, albergaba a decenas de miles de personas. Como punto de mantenimiento del tren Titán, la economía de la ciudad giraba en torno al mantenimiento de la enorme máquina. Los trabajadores de reparación abordaron el tren para inspeccionar y solucionar cualquier problema con la ayuda de los tecnosacerdotes. A cambio, el tren proporcionaba a la ciudad agua, alimentos y pilas de combustible, recursos fundamentales para la supervivencia. Sin embargo, los intervalos entre las llegadas de los trenes se habían alargado debido al sabotaje de las vías por parte de los rebeldes. Como resultado, los recursos de la ciudad estaban disminuyendo. Si bien los residentes podían cazar alimentos en el páramo, resolver la escasez de agua era mucho más difícil. La fuente de agua de la ciudad estaba muy contaminada, lo que provocaba enfermedades cuando se consumía. Confiaban en el agua purificada que traía el tren, suministrada por la Asociación de Purificación de Agua de Ive City. Aunque la calidad del agua se había deteriorado, estaba turbia y olía mal, todavía era potable. Pero como las visitas del tren se hicieron cada vez más escasas, los habitantes del pueblo quedaron sedientos y desesperados, rezando por su regreso. Por fin llegó el tren Titán. Los trabajadores de reparación subieron a bordo con entusiasmo, solo para que la Asociación de Purificación de Agua les dijera que su contrato de suministro de agua había sido rescindido. La ciudad había perdido su recurso vital. El agua, tan valiosa y esencial para la vida. Capítulo 180. La preciosa fuente de agua había desaparecido. Los reparadores estaban llenos de confusión e impotencia. Se arrodillaron, suplicando a la sociedad de purificación que siguiera suministrando agua. La ciudad no podría sobrevivir sin él. La gente estaba sufriendo de sed, especialmente los ancianos y los niños, cuyos frágiles cuerpos estaban llegando a sus límites. Sin embargo, la sociedad de purificación rechazó firmemente las súplicas de los trabajadores. Explicaron que, dado que el suministro de agua del planeta es cada vez más escaso, los escasos servicios que brindaba Traintown no valían la inversión de la sociedad. La rescisión del contrato de suministro de agua fue definitiva. Esta no fue una decisión de una sola vez. Nunca más habría agua. Las órdenes habían venido desde arriba y los ejecutores afirmaron que tenían las manos atadas. Se aconsejó a los trabajadores que regresaran y encontraran sus propias soluciones. Al oír esto, los trabajadores se sintieron completamente desesperados. Si la ciudad pudiera encontrar su propia fuente de agua, ¿por qué habrían recurrido en primer lugar a la sociedad de purificación? Enojados y desesperados, los trabajadores lanzaron una huelga en protesta, con la esperanza de asegurar el suministro de agua.
Sin embargo, este acto de desafío enfureció a los nobles oficiales a bordo del tren. Los nobles, al frente de sus tropas, reprimieron brutalmente a los obreros en huelga, como si estuvieran sofocando una rebelión. Al menos 1000 personas murieron durante la represión. Después, los oficiales nobles saquearon la ciudad con el pretexto de cazar traidores. A muchos jóvenes se los llevan por la fuerza. Los oficiales estaban contentos. El laboratorio que realizaba experimentos con humanos había exigido más soldados para su programa de mejora, y los oficiales habían tenido dificultades para cumplir con la cuota. Ahora, estos llamados traidores llenarían el vacío, conservando las filas bajo su mando. Cuando el tren Titán finalmente partió, dejó atrás una ciudad destrozada y llena de gritos de dolor. 2 semanas después, Little Brown avanzó cojeando, soportando el dolor. Se dirigió a orar ante la estatua del dios emperador. Las leyendas decían que si uno rezaba con la mayor sinceridad, el dios emperador otorgaría maná del cielo. De esa manera, sus hermanos menores y los habitantes del pueblo podrían sobrevivir a su sede. En cuanto a sus padres habían muerto a bordo del tren Titán hacía 2 semanas. El pequeño Brown siguió caminando con dificultad, dejando tras de sí gotas de pus de sus heridas supurantes. Este era su 7º viaje. Ya había venido 6 veces. Creía que con suficiente devoción, el gran dios emperador seguramente respondería a sus oraciones y enviaría una dulce lluvia para salvar la ciudad. Los ancianos del pueblo miraban a Little Brown con tristeza. Las heridas del niño estaban empeorando y habían aparecido nuevos forúnculos en su cuerpo. Todos pensaban que no sobreviviría. Es posible que incluso los adultos no pudieran soportar tales heridas, pero milagrosamente, Little Brown todavía estaba vivo. Desde que se recuperó, había estado proclamando que había recibido revelación divina. Afirmó que si podía pasar la prueba, el dios emperador concedería maná a la ciudad. Ignorando los consejos de los demás, se levantó de la cama a pesar de su dolor y caminó descalzo hacia la estatua para orar. Esto llevaba ocurriendo varios días. Muchos pensaron que el niño había perdido la cabeza. Tras repetidos intentos fallidos de detenerlo, lo dejaron en paz. Demasiados habían muerto en la ciudad. Todos se estaban ahogando en la tristeza, con poca energía para cuidar a un niño que consideraban roto. Un hombre mayor dudó antes de gruñir con voz áspera. Hijo, regresa y descansa. Morirás si sigues así, y el pequeño marrón se giró, forzando una sonrisa para reconocer la preocupación del anciano. Luego, negando con la cabeza obstinadamente, siguió adelante. Sentía que el éxito estaba al alcance. Sus hermanos menores seguían esperando agua. No podía rendirse. Siguió caminando con dificultad, dejando tras de sí un rastro de huellas llenas de sangre y pus. Los habitantes del pueblo observaban en silencio, con un rayo de esperanza parpadeando en sus corazones. Quizás este niño tenía razón. Después de caminar más de media hora bajo el sol abrasador, Little Brown finalmente llegó a la estatua del dios emperador, la única en la ciudad. La estatua se había derrumbado durante el caos hacía 2 semanas. Su superficie estaba manchada con sangre seca y materia cerebral, lo que creaba un espectáculo sombrío. Las moscas zumbaban alrededor de las manchas secas, llenando el aire con un hedor pútrido. El pequeño marrón intentó ahuyentarlas y limpiar la estatua, pero sin agua, sus esfuerzos fueron inútiles. Las moscas regresaron enseguida. Agotado, se dio por vencido. Little Brown se arrodilló ante la estatua caída, mirando devotamente la figura manchada de sangre, a la que le faltaba la mitad de la cabeza y tenía moscas arrastrándose por todas partes. Gran Dios Emperador, tu devoto servidor implora tu protección y oró fervientemente para que el Dios Emperador enviara maná y trajera lluvias torrenciales a la ciudad. Él pidió el agua que da vida para salvar a todos. Bajo el sol abrasador, Little Brown rezaba en silencio. Minutos, horas, o incluso más. Finalmente, vencido por el dolor y la sed, se desplomó. Al caer, una sensación de alivio sin precedentes lo invadió. Incluso el sol abrasador parecía más fresco. La agonía se desvaneció, reemplazada por una creciente vitalidad dentro de él. Su conciencia se perdió en el vacío infinito, envuelta por un calor indescriptible. En trance, cruzó un camino lleno de espinas y contempló un exuberante lago verde. El agua era tan clara y tentadora que ansiaba sumergirse.
Mirando fijamente el lago, su corazón marchito se llenó de alegría. Una gran presencia había respondido a su súplica. Esta fue el agua que le dio vida y que le fue otorgada. Estaba seguro de que el gran ser pronto traería un aguacero sin precedentes a la ciudad. La lluvia limpiaría todo, concediendo vida eterna al pueblo. De repente, recuperó la consciencia. Sus labios resecos estaban húmedos como si hubiera llovido. Una gota llegó a su boca, llenándolo de una dulzura indescriptible. Era el agua más pura y dulce que jamás había probado. Una voz compasiva resonó en sus oídos. Niño, y al abrir los ojos, vio una figura sagrada. Un hombre calvo cuya cabeza brillante formaba un halo bajo la luz del sol. Fran acarició suavemente la cara de Little Brown. Despierta, niña. Fran había pasado más de 2 semanas para llegar a este asentamiento humano justo a tiempo para salvar al niño de sucumbir a sus heridas supurantes. Usó un precioso suero curativo de emergencia en Little Brown, una medicina rara infundida con la energía del pequeño sol. Este suero, desarrollado bajo la guía del Salvador, podría adormecer el dolor, acelerar la curación e incluso resistir las heridas contaminadas por el caos. Fran solo tenía un frasco, originalmente destinado para él mismo. Pero dejar que el niño muriera habría violado las enseñanzas sagradas del Código de Redención. El pequeño Brown miró aturdido al hombre calvo de rostro amable, con la voz ronca. ¿Quién eres? La expresión de Fran se volvió solemne y santa mientras se presentaba. Soy Fran, una santa enviada por el Salvador bajo las órdenes del Dios Emperador. Donde quiera que vayan los santos, brillará la luz del Salvador, trayendo salvación a todos. Aunque confundido, Little Brown se aferró a las palabras clave. Dios Emperador, Salvador. Sus oraciones fueron escuchadas. El Dios Emperador envió un mensajero con agua para salvarlos. Con temblorosa esperanza, Little Brown preguntó, ¿tienes agua? Fran, conmovida por la difícil situación del niño, le entregó la última media botella de agua de manantial prístina. Toma, bebe. No lo dudes si no se trataba de agua corriente. Era agua de manantial sagrada, un recurso de alta calidad, libre de cualquier contaminante. Little Brown aceptó la botella con cautela, maravillándose de su contenido cristalino. Era tan puro como el lago de sus sueños. Tomando un pequeño sorbo, saboreó la dulzura e inmediatamente selló la botella. Quería guardar el resto para sus hermanos. En ese momento, la voz de Fran resonó de rabia. ¿Qué blasfemia es esta? La visión de las moscas profanando la estatua del dios emperador llenó a Fran de furia. Sacó un insecticida en aerosol especial, un producto de la línea de producción de Little Sun, y desató una niebla que mató a las moscas instantáneamente. El aerosol dejó una leve película con olor a lima sobre la estatua, devolviéndole una apariencia de santidad. Después, Fran miró el sol abrasador y frunció el ceño. Dirigiéndose a Little Brown, dijo: Hija, déjame llevarte a casa. Hablaremos del resto más tarde. En la disformidad. Un gran inmundo, el padre Lluvia Rotigus, se había estado preparando para otorgar una lluvia torrencial sobre su creyente elegido. La lluvia corrompería la tierra, esparciendo sus bendiciones a todos. Sin embargo, en el momento crítico, el alma del creyente regresó abruptamente a su cuerpo. Rotigus estaba completamente desconcertado. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.